Hola amigos, espero que se encuentren bien, sanos y salvos. Hoy me gustaría hablarles acerca de los tipos de fuentes de combustible narcisista. Ante todo quería decirles que tanto el psicópata como el sociópata y el narcisista se alimentan de las emociones de sus víctimas. Generalmente a este suplemento se lo denomina como suplemento narcisista, pero tanto el sociópata como el psicópata como el narcisista viven parasitariamente de las emociones de sus víctimas, emociones positivas y emociones negativas. Haciendo un resumen de lo que es el suplemento narcisista son todas aquellas reacciones emocionales, tanto positivas como negativas, que la víctima le otorga a su abusador o a su abusadora. Hay gente que me estuvo comentando en los videos que yo siempre hablo en masculino. Claro que existen mujeres sociópatas, psicópatas y narcisistas. Simplemente yo utilizo el género masculino porque es mucho más fácil. Si no, tendría que nombrar a cada rato a la psicópata o al psicópata. Pero bueno, voy a tratar de hablar en género femenino para que los caballeros que miren el canal se sientan identificados también. Hay muchas víctimas que no pueden creer que una persona pueda vivir parasitariamente de las emociones de otra persona. Eso es exactamente lo que hace un sociópata, un psicópata o un narcisista. Una psicópata va a disfrutar del dolor que le causa a su pareja. Y eso va a hacer que su ego aumente. Eso le va a alimentar el ego. Le va a alimentar la autoestima que no tiene. Porque estas personas no es que gocen de una buena autoestima. Ellos se alimentan de las maldades, del dolor, del sufrimiento que le causan a otras personas. Y eso hace que se sientan importantes. Eso hace que se sientan como dioses, aunque ustedes no lo puedan creer. Ellos así se sienten. Entonces, cuando una psicópata, por ejemplo, le produce dolor, por ejemplo, a su novio, y lo engaña, le es infiel, y se lo hace saber, la psicópata disfruta de la tristeza, del dolor, de la frustración, de la ira, de la bronca que le produce a su pareja. Entonces acá llegamos a un punto súper importante. Ellos no son como nosotros, porque una persona que disfruta engañando a otra, que disfruta de verla triste, de verla rota, de verla quebrada, llena de bronca, de ira, cuando estas personas, por ejemplo, son infieles, eso para un ser humano común y corriente, empático, emocionalmente sano, no está bien. Ninguno de nosotros disfrutamos de engañar a otra persona y de verla triste, de verla quebrada. El psicópata sí, la psicópata sí. Entonces, aquí lo que hay que entender es que ellos funcionan
de una manera diferente a lo que funcionamos nosotros. Y eso es fundamental para que las víctimas puedan soltar. Con este ejemplo que yo estoy dando, estoy diciendo que esa ira, esa bronca, esa tristeza, esa frustración que la psicópata le causa a su novio cuando lo engaña, es suplemento narcisista. Eso es exactamente el suplemento narcisista. Entonces, la psicópata se alimenta su ego, alimenta su falsa autoestima porque, como dije antes, no tiene autoestima, simplemente alimenta su autoestima mediante este suplemento. ¿Por qué? Porque tanto la sociópata como la psicópata como la narcisista son personas que están vacías. Carecen de emociones que los seres humanos como nosotros poseen. Hay una serie de sentimientos y emociones que ellos y ellas pueden sentir, que son limitados. Esta falta de autoestima, de carencia de emociones normales, como sentimos los seres humanos emocionalmente sanos, les provoca una ira y una envidia patológica, tanto al sociópata, al psicópata, como al narcisista. Para aquellos que no miraron el video del suministro narcisista, pueden mirar ese video para una mayor explicación. Existen 3 tipos de fuentes de combustible. La fuente principal, generalmente, es la pareja del narcisista o la narcisista, que puede ser su novio, su novia, su esposo o su esposa. Se trata de aquella persona que tiene una relación íntima con el abusador o la abusadora. Puede ser su novio, su novia, su esposo o su esposa. En segundo lugar, tenemos la fuente secundaria de combustible, que son los familiares del abusador o la abusadora, los compañeros o compañeras de trabajo, pero aquí se da algo en particular. Supongamos que un narcisista tiene una relación íntima con una fuente de combustible, pero ve a esa persona cada 15 días, una vez al mes. Eso ya no sería una fuente principal de combustible, porque no cumpliría el rol de pasar demasiado tiempo con el abusador o con la abusadora. Entonces, en el caso de que haya víctimas que estén mirando esto y digan, bueno, pero yo tengo una relación con el psicópata o la narcisista y me encuentro con él y tenemos intimidad cada 15 días. No, en este caso no eres una fuente principal de combustible, eres una fuente secundaria. Los amigos o las amigas del narcisista o de la narcisista también ocupan el rol de fuente secundaria de combustible. Y la fuente terciaria de combustible son todas aquellas personas que no poseen una relación estrecha con el narcisista. Son personas que se cruzan en la vida del narcisista o la narcisista de manera esporádica. Por ejemplo,
La narcisista va al supermercado cada 15 días y resulta que la atiende un cajero en el supermercado y esa persona la atiende con mucha amabilidad, le sonríe o la mira de manera sensual. Entonces la narcisista ahí está recibiendo combustible positivo, pero a la vez no pasa de ser una mirada, un gesto, y no existe una relación íntima, estrecha, con la narcisista. Así también puede ser un narcisista que se encuentra con una compañera de gimnasio, por ejemplo, y suelen compartir el mismo espacio, hacen la misma rutina de ejercicio, y entonces el narcisista le da charla a esta persona porque le parece una mujer atractiva, le gusta, pero simplemente es una charla y le gusta que esa mujer lo mire, le diga algún cumplido o piropo, como decimos aquí, y le diga, por ejemplo, ay, qué bien te ves, el ejercicio te está haciendo muy bien, te ves muy bien, te ves en forma. Entonces, para el narcisista, eso ya es combustible positivo. Queda claro que la fuente principal de combustible de uno de estos abusadores es la que más le va a proveer de reacciones emocionales positivas y negativas. Con respecto a esto que estoy explicando, de que la fuente terciaria muchas veces no tiene una relación estrecha con el narcisista, puede suceder cuando el narcisista o la narcisista quiere combustible o se encuentra bajo de suministro narcisista o se encuentra con pocas fuentes de combustible, puede ser que esa fuente terciaria pase a ser una fuente principal. Por ejemplo, si el narcisista tronó con su novia o su novia lo dejó, el narcisista, por ejemplo, en el caso que explico del gimnasio, puede ir y conquistar a esa fuente terciaria de combustible y convertirla en una fuente principal. O el narcisista puede tener una relación de pareja y puede convertir a esa fuente terciaria en fuente secundaria de combustible y pasar de tener una charla en el gimnasio a ser el amante de la compañera de ejercicio o compañera de gimnasio. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo sucede esto? Todo depende de la situación personal de cada narcisista, psicópata o sociópata, porque cada uno de estos depredadores emocionales vive una situación diferente. Algunos tienen medianamente una buena cantidad de fuentes de combustible, otros poseen muchas fuentes de combustible y otros poseen pocas fuentes de combustible. Y para que estos roles cambien, que una persona que es una fuente terciaria se convierta en una fuente principal o secundaria, todo depende
de lo que esté viviendo el abusador en su momento. Por ejemplo, si el novio de una narcisista descubre que ella le fue infiel y la deja, la narcisista va a buscar a su amante para que se convierta en una fuente principal de combustible. O va a buscar al compañero de trabajo, que es una fuente secundaria de combustible, y lo va a convertir en fuente principal. O puede suceder que la narcisista haya tenido una fuente terciaria de combustible en el gimnasio y que ese muchacho se convierta en fuente principal o fuente secundaria de combustible. Eso depende exactamente de lo que la narcisista quiera de esa persona, porque ellos son personas que ubican a las personas como piezas de ajedrez y los ubican donde ellos quieren que estén. Entonces, no importa si es una fuente secundaria o una fuente terciaria, la narcisista es la que va a decidir quién de esos dos muchachos va a ser la fuente principal de combustible para alimentarse día y noche de las emociones de esa persona. Lo importante es que hayan varias fuentes de combustible disponibles para la narcisista para que estas personas alimenten ese falso yo, que alimenten su falsa imagen y que alimenten su ego. En mi libro, En la mente de un narcisista, yo hablo acerca de las fuentes de combustible, de los tipos de suministro narcisista y explico exactamente cómo el narcisista se alimenta de las emociones de sus diferentes víctimas en diferentes situaciones. Hago una explicación muy extensiva acerca de las diferentes situaciones que el narcisista provoca en sus diferentes víctimas que hacen que éstas reaccionen y le brinden ese preciado combustible, tanto positivo como negativo. Entonces, amigos, todos los que hemos sido víctimas de uno de estos depredadores emocionales, hemos pasado, por ejemplo, una situación en donde el narcisista o la narcisista se pone a coquetear delante de nosotros con una fuente terciaria, sea mediante una mirada, un diálogo, y ya sabemos qué cosas pueden hacer, sin dar tantos detalles. Entonces, cuando el narcisista hace esto, que está coqueteando con una fuente terciaria, eso le da combustible positivo. Entonces, esto es algo que nosotros no lo podemos cambiar. A más de uno sé que le ha sucedido que en una salida con la narcisista o el narcisista, ustedes han pasado por una situación desagradable porque esta persona se pone a mirar a un hombre o a una mujer de manera inapropiada. Pero así son estos perversos. Estos perversos van por la vida buscando siempre nuevas fuentes de combustible y ese preciado suministro narcisista que llena su vacío interior. Porque no hay que olvidarse nunca que estas personas están vacías. Por eso se comportan de la manera
que se comportan y no les importa absolutamente nada. Entonces, si hay personas que están escuchando este video y les sucedió o les sucede esto que estoy contando, que el narcisista mira de manera inapropiada a una persona o que la narcisista se pone a tener un diálogo inapropiado con un desconocido, quiero que sepan que esto está hecho bien adrede, bien a propósito, porque el narcisista necesita siempre cultivar nuevas fuentes de combustible. Aunque uno quiera confrontar al narcisista y le diga, mira, tú miraste de manera inapropiada a este hombre o a esta mujer, y trate de hacerle entender que eso no está bien, que eso nos provoca dolor, que nos provoca malestar, es darle al narcisista combustible negativo. ¿Por qué? Porque ellos se van a burlar de nosotros, se nos van a reír hasta en la cara, y a veces no, se van a hacer los serios, y a veces hasta los enojados, y van a negar mediante la técnica de la negación, y va a decir, un narcisista o una narcisista va a decir, no, pero yo no he hecho nada malo, yo no me he comportado de manera inapropiada, yo soy inocente, pero ¿por qué te lo tomas todo a mal? O va a utilizar la técnica del gaslighting y les va a negar a ustedes que eso nunca sucedió. Y un narcisista le puede decir a su víctima, pero ¿por qué te inventas esas cosas? Eso nunca sucedió. ¿Pero por qué me tratas de esta manera? Porque yo no he hecho absolutamente nada malo. Tú te estás imaginando cosas que no son. Tú se estás imaginando cosas y esto nunca sucedió. Así se comporta un depredador emocional. Entonces, tratar de hacerle entender a una persona de estas características es en vano. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, porque nunca se va a poner de nuestro lado y nunca va a reflexionar, porque no tiene empatía, no conecta con nuestras emociones, no puede ponerse en nuestro lugar, porque ellos no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Y ellos no es que se van a poner mal por nosotros porque no tienen empatía, al contrario, van a disfrutar del reclamo que su víctima le pueda hacer y se van a alimentar de ese dolor, de esa frustración, de ese enojo, de esa bronca. Es así como ellos funcionan. Entonces, por eso el diálogo y el reclamo que una víctima le pueda hacer a su psicópata, sociópata o narcisista es en vano. No sirve. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like al video, comenten y bueno, será hasta una próxima ocasión. Recuerden activar la campanita de las notificaciones, recuerden pasar por el canal para ver los nuevos videos. Recuerden, si necesitan ayuda profesional, alguna sesión de coaching, me pueden contactar. En la descripción del video tienen mi mail, está la página de Facebook. Mucho ánimo y fuerza a todos y será hasta la próxima ocasión. Que estén bien.